¿Te has preguntado alguna vez cómo una deidad egipcia asociada con el caos y la tormenta puede tener un papel crucial en el equilibrio del mundo? Hoy, exploraremos las profundidades de Sés, una figura compleja y fascinante en la mitología egipcia. Descubriremos sus orígenes como hijo de Geb y Nat, y cómo su historia se entrelaza con la de Osiris, Isis y Neftis. Con una representación única y símbolos poderosos, Sés no es solo el dios de la tormenta y el desierto, sino también un emblema del conflicto eterno entre el orden y el caos. Pero, ¿sabías que hay aspectos de Sés, ocultos en antiguos templos y mitos, que revelan una visión más matizada de su carácter? Al final de este video, desvelaremos una perspectiva inesperada sobre Sés, una que desafía la imagen tradicional de este dios como meramente maligno. Quédate hasta el final y descubre cómo Sés, a menudo malinterpretado, juega un papel esencial en la dualidad y el equilibrio de la naturaleza. Acompáñanos en este viaje para redescubrir a Sés y entender su impacto duradero tanto en la antigua Egipto como en nuestra cultura moderna. La mitología egipcia, una de las más antiguas y ricas en narrativas de la historia humana, se erige como un pilar fundamental en el entendimiento de la antigua civilización egipcia, una cultura que floreció a lo largo del Nilo por más de 3 milenios. Esta mitología no es solo un conjunto de historias y leyendas, sino un intrincado tejido de creencias religiosas, prácticas rituales y una visión cosmogónica que define la relación entre los dioses y los humanos, así como el funcionamiento del universo. Los egipcios veneraban a una vasta gama de deidades, cada una con sus propios dominios y atributos, representando aspectos fundamentales de la vida y el entorno natural, como el sol, el río Nilo, la fertilidad, la muerte y el más allá. Estas deidades, con figuras antropomórficas o zoomorfas, eran centrales en la vida diaria y el gobierno, con faraones que a menudo se consideraban deidades vivientes o intermediarios entre los dioses y los hombres. La mitología egipcia también es conocida por sus ricos mitos de creación, historias de dioses y diosas, y el simbolismo profundo presente en sus templos y artefactos. En este vasto panteón, Sés se destaca como una figura compleja y multifacética, conocida por su papel en varios de los mitos más intrigantes y significativos de Egipto. Su historia no solo revela aspectos cruciales de la cosmovisión egipcia, sino que también refleja temas universales de conflicto, poder y dualidad, que continúan fascinando a estudiosos y aficionados de la mitología en todo el mundo. Continuando con la introducción, Sés, también conocido como Set, emerge en esta fascinante mitología como una deidad de singular importancia y complejidad. En el panteón egipcio, Sés es una figura enigmática, a menudo asociada con aspectos contradictorios y turbios de la existencia. A diferencia de otras deidades más claramente definidas en términos de atributos y dominios, Sés se destaca por su naturaleza ambivalente y multifacética. Tradicionalmente, se le vincula con el caos, las tormentas, los desiertos y la guerra, elementos que lo convierten en una figura tanto temida como venerada. Sés no solo personifica la fuerza destructiva y el desorden, sino que también juega un papel crucial en la protección del orden cósmico, defendiendo la barca solar del dios Ra contra el serpiente demoníaco Apophis durante su viaje nocturno. Esta dualidad refleja la visión egipcia de un universo donde el equilibrio y la armonía a menudo dependen de fuerzas opuestas y complementarias. Además, Sés es célebre por su participación en uno de los mitos más dramáticos y trascendentales de la mitología egipcia, el asesinato de su hermano Osiris y el subsiguiente conflicto con su sobrino Horus. Este mito, que detalla temas de traición, venganza y justicia, no solo ofrece una visión profunda de la moral y la justicia egipcia, sino que también ilustra la naturaleza cíclica y renovadora del orden y el caos, temas centrales en la cosmovisión egipcia. La figura de Sés, por lo tanto, encarna la complejidad de la mitología egipcia, donde los dioses no son meramente buenos o malos, sino entidades con múltiples facetas y roles, reflejando la rica y multifacética naturaleza de la vida y el universo. Su estudio ofrece una ventana a la mentalidad y espiritualidad de una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas del mundo, brindando lecciones que trascienden el tiempo y el espacio. En la profunda y mística tapicería de la mitología egipcia, Sés, también conocido como Set, se sitúa como una figura prominente cuyos orígenes divinos se anclan en la unión de dos poderosas deidades, Geb, el dios de la tierra, y Nat, la diosa del cielo. Este linaje celestial no es meramente una cuestión de ascendencia, representa la intrincada relación entre los elementos fundamentales del universo egipcio. Geb, personificando la tierra sólida y fértil, y Nat, que arquea su inmensidad estrellada sobre el mundo, encapsulan la dualidad y complementariedad que forman la base de muchas de las creencias egipcias.
La unión de cielo y tierra en la figura de Sés es simbólica, reflejando su carácter complejo y multifacético. Sés no solo nace de esta unión cósmica, sino que también emerge como parte de un conjunto familiar divino que incluye a sus hermanos Osiris, Isis y Neftis. Cada uno de estos dioses juega un papel crucial en los mitos egipcios, representando diferentes aspectos de la vida, la muerte, la magia y la naturaleza. El nacimiento de Sés y sus hermanos es un tema de leyenda por sí mismo, marcado por la intervención de otros dioses y las restricciones impuestas por Ra, el dios Sol, sobre Nat. Según el mito, Nat fue maldecida por Ra para no poder dar a luz en ningún mes del año. Sin embargo, con la ayuda del dios de la sabiduría, Tot, Nat logra añadir 5 días adicionales al calendario egipcio en los cuales nacen sus hijos. La figura de Sés, por tanto, es un producto de una compleja interacción de fuerzas divinas y terrenales. Desde su nacimiento, Sés se establece como un ser de gran poder y significado, destinado a desempeñar un papel crucial en los eventos celestiales y terrenales. Esta concepción de Sés, enraizada en su origen divino, establece las bases para su naturaleza ambivalente y su papel en los mitos y creencias egipcios. Su historia no solo refleja las tensiones y los equilibrios entre los diversos elementos y fuerzas del mundo, sino que también simboliza la constante interacción entre el orden y el caos, un tema recurrente en la mitología y la religión egipcia. La relación de Sés con sus hermanos, Osiris, Isis y Neftis, es fundamental en el entramado de la mitología egipcia, marcando no solo las dinámicas familiares divinas, sino también influyendo profundamente en los temas y eventos de estos mitos. Osiris, hermano y a menudo contraparte de Sés, es una de las deidades más veneradas en Egipto, asociado con la muerte, la resurrección y la vegetación. Representa el orden, la realeza y la fertilidad, contrastando fuertemente con los aspectos de caos y desorden que Sés simboliza. La enemistad entre Sés y Osiris es uno de los mitos centrales de la religión egipcia, culminando en el famoso mito en el que Sés traiciona y asesina a Osiris, un acto que desencadena una serie de eventos que definen gran parte del panteón y las creencias religiosas egipcias. Isis, esposa y hermana de Osiris, es una diosa de la magia, la maternidad y la fidelidad. Su relación con Sés es compleja, a menudo definida por la oposición y el conflicto debido a su lealtad a Osiris. Tras el asesinato de Osiris por Sés, Isis juega un papel crucial en la resurrección de su esposo y en la protección de su hijo Horus, que eventualmente desafiará a Sés. La devoción de Isis hacia Osiris y su hijo, así como su astucia y habilidades mágicas, la colocan a menudo en directa oposición a Sés. Neftis, la cuarta hermana y también esposa de Sés, presenta una dinámica interesante. Aunque casada con Sés, Neftis también es aliada de Isis y juega un papel en la resurrección de Osiris. La dualidad de su lealtad refleja la naturaleza compleja de las relaciones familiares en la mitología egipcia, donde las alianzas y los conflictos a menudo coexisten y se entrelazan. Estas relaciones familiares no son meras narrativas de disputas y alianzas, simbolizan las fuerzas fundamentales en juego en el universo egipcio. En Sés y sus hermanos, los antiguos egipcios encontraban representaciones de la vida, la muerte, la magia, el orden y el caos. Cada deidad, con su carácter y dominio particular, contribuye a un equilibrio en el que el conflicto y la armonía son esenciales para el mantenimiento del cosmos. La interacción entre Sés y sus hermanos, llena de tensión y complejidad, refleja una visión del mundo donde el equilibrio entre diferentes fuerzas es crucial para la existencia y la continuidad de la vida. Sés, una de las deidades más enigmáticas y multifacéticas del panteón egipcio, posee características distintivas que lo separan del resto de los dioses y reflejan su naturaleza compleja y a menudo contradictoria. Físicamente, Sés es único entre los dioses egipcios, ya que a menudo se le representa con la cabeza de un animal misterioso y no identificado, que no se asemeja a ninguna criatura conocida en la fauna egipcia o mundial. Este aspecto distintivo simboliza su conexión con lo desconocido y lo marginal, lo que está fuera del orden establecido. El animal de Sés, a veces descrito como una mezcla de varias criaturas, con un hocico curvado y orejas largas y cuadradas, refleja su asociación con los elementos más salvajes y caóticos de la naturaleza. Esta representación inusual de Sés no solo le confiere un aire de misterio y poder, sino que también lo vincula simbólicamente con las regiones áridas y desérticas de Egipto, lugares que se consideraban inhóspitos y caóticos. El desierto, como reino de Sés, se contrapone a las tierras fértiles del Valle del Nilo, gobernadas por Osiris, reforzando la dualidad y el conflicto inherentes en la mitología egipcia.
Además de su forma física, Ses también está asociado con una variedad de símbolos que refuerzan su carácter y poder. Uno de los más notables es el Scepter, un símbolo de poder que a menudo se representa en artefactos y representaciones artísticas. Este cetro, con la cabeza del misterioso animal de Ses y una base en forma de horquilla, simboliza la autoridad y la fuerza, y es un atributo común en las representaciones de dioses y faraones. Otro símbolo importante vinculado a Ses es el color rojo, que representa tanto la violencia y el desorden como el vigor y la fuerza vital. Esta ambivalencia del color rojo refleja la naturaleza dual de Ses, como una fuerza de destrucción y protección. La representación de Ses con estos atributos físicos y simbólicos es fundamental para entender su papel en la mitología egipcia. A través de su apariencia y los símbolos asociados, Ses encarna el concepto de lo incontrolable y lo impredecible, aspectos que son esenciales tanto para el mantenimiento del orden cósmico como para la representación de las fuerzas naturales y sociales que los antiguos egipcios percibían en su mundo. La fascinación y el temor que Ses inspira reflejan una comprensión profunda de la dualidad inherente en la existencia, donde el caos y el orden, la destrucción y la creación, son inseparables y esenciales para el ciclo de la vida. La iconografía asociada con Ses en la mitología egipcia es tan rica y variada como su carácter, y entre sus símbolos más representativos se encuentran el cetro de Ses y ciertos animales, principalmente el cerdo y el asno, que juegan un papel importante en la simbología y el significado de este dios complejo. El cetro de Ses, conocido como el Scepter, es uno de los símbolos más icónicos y poderosos asociados con él. Este cetro, caracterizado por la figura de la cabeza del animal misterioso que representa a Ses y una base en forma de horquilla, es un emblema de poder y dominio. En el arte egipcio, el Scepter es a menudo sostenido por dioses y faraones como un signo de autoridad y control sobre el caos, reflejando la dualidad del propio Ses como fuente de desorden y como protector contra las fuerzas destructivas. Este cetro simboliza no solo la fuerza y la autoridad, sino también la capacidad de dominar las fuerzas incontrolables y peligrosas, tanto en el mundo natural como en el orden social y político. Además, animales como el cerdo y el asno están fuertemente asociados con Ses, pero de una manera que refleja las complejidades y las contradicciones en la percepción de este dios. El cerdo, en particular, es un animal que en muchas culturas se asocia con la impureza y la ignorancia, y en el contexto egipcio, esta vinculación con Ses puede interpretarse como una extensión de su conexión con lo impuro y caótico. Sin embargo, esta asociación también puede reflejar aspectos de fertilidad y fuerza vital, elementos presentes en la figura de Ses. El asno, por otro lado, se asocia a menudo con la terquedad y la obstinación, pero también con la resistencia y la capacidad de soportar cargas pesadas. En el caso de Ses, el asno puede representar su resistencia y su capacidad para soportar y prosperar en condiciones difíciles, como las del desierto, su reino. Además, el bramido del asno se relacionaba con el trueno, vinculando a Ses con las tormentas y el poder de los elementos naturales. Estos símbolos, el cetro de Ses y los animales asociados con él, son fundamentales para comprender la representación y el significado de Ses en la mitología egipcia. A través de estos símbolos, Ses se manifiesta como una deidad de gran poder y complejidad, cuya esfera de influencia abarca desde la autoridad y el control hasta los aspectos más salvajes y caóticos de la naturaleza y la sociedad. La presencia de estos símbolos en el arte y la religión egipcios refleja la importancia de Ses en el panteón y su papel como una figura crucial en el equilibrio del cosmos y en la vida de los antiguos egipcios. Ses, en la rica y multifacética mitología egipcia, está intrínsecamente asociado con varios elementos y conceptos que reflejan su naturaleza compleja y ambivalente, siendo conocido principalmente como el dios de la tormenta, la violencia, el desierto y el caos. Estas asociaciones no solo definen su carácter dentro del panteón egipcio, sino que también simbolizan aspectos cruciales de la vida y el entorno en el antiguo Egipto. Como dios de la tormenta, Ses es la personificación de la fuerza bruta e impredecible de la naturaleza. Representa el poder destructivo y regenerador de las tormentas, capaz de traer tanto la destrucción como la vitalidad necesaria para la vida. Las tormentas, especialmente en el clima seco de Egipto, eran eventos temidos pero también necesarios para la agricultura, y Ses, en este rol, simboliza este delicado equilibrio entre destrucción y renacimiento. En su papel como dios de la violencia, Ses refleja las realidades más oscuras y brutales de la existencia.
Su naturaleza violenta se manifiesta en los mitos y leyendas, especialmente en su conflicto con Osiris y Horus, donde su agresividad y tendencia al conflicto son elementos centrales. Sin embargo, esta violencia no se considera puramente negativa, también es vista como una fuerza necesaria para el cambio y la protección contra las amenazas externas. La asociación de Sés con el desierto lo vincula con un entorno inhóspito y caótico, un lugar de peligros y de lo desconocido. El desierto, en contraposición a las fértiles tierras del Valle del Nilo, es un reino de extremos y de desafíos constantes, y Sés, como señor de este dominio, encarna la resistencia y la adaptabilidad necesarias para sobrevivir en tales condiciones. Como dios del caos, Sés representa el aspecto impredecible e incontrolable de la vida y el universo. En contraste con el orden y la estabilidad simbolizados por otros dioses como Osiris, Sés encarna la necesidad y la inevitabilidad del cambio, la disrupción y la transformación. El caos que Sés personifica no es meramente destructivo, es una parte esencial del ciclo continuo de destrucción y creación que mantiene el equilibrio del mundo. Estas asociaciones de Sés con la tormenta, la violencia, el desierto y el caos lo convierten en una de las deidades más complejas y fascinantes del panteón egipcio. Representan la comprensión de los antiguos egipcios de que la vida está compuesta tanto por elementos armoniosos como disruptivos y que ambos son esenciales para el equilibrio y la continuidad del universo. La figura de Sés, con estas múltiples asociaciones, destaca la naturaleza dual y a menudo contradictoria del mundo, y su veneración refleja el respeto y la cautela con los que los egipcios trataban las fuerzas poderosas y a menudo incomprensibles de su entorno. En el vasto y complejo panteón de la mitología egipcia, la historia del asesinato de Osiris por Sés destaca como uno de los mitos más dramáticos y significativos, ilustrando la eterna lucha entre el orden y el caos, la vida y la muerte. En este relato, Sés, motivado por la envidia, el resentimiento y la ambición, urde un complot para eliminar a su hermano Osiris, el amado rey de Egipto y dios de la vegetación y la regeneración. La historia comienza con Sés, hábilmente, invitando a Osiris a un banquete, donde presenta un hermoso ataúd que promete regalar a quien mejor se ajuste a su interior. Cuando Osiris, engañado por la aparente generosidad de su hermano, se acuesta en el ataúd, Sés y sus cómplices lo cierran de golpe y lo arrojan al Nilo. Esta traición marca el comienzo de una serie de eventos que definen la lucha entre el bien y el mal, el orden y el caos en la mitología egipcia. Después de la desaparición de Osiris, Sés se proclama rey, imponiendo su voluntad y desorden sobre Egipto. Mientras tanto, el ataúd con el cuerpo de Osiris es llevado por el Nilo hasta Biblos, donde se incrusta en un árbol. Isis, la devota esposa de Osiris, emprende una búsqueda desesperada para encontrar y revivir a su esposo. Después de recuperar el cuerpo, Isis y su hermana Neftis, utilizando sus poderes mágicos, intentan resucitar a Osiris. Sin embargo, Sés, descubriendo el cuerpo, lo desmiembra en 14 pedazos y los dispersa por todo Egipto. La dispersión de los restos de Osiris es significativa, ya que cada pieza del cuerpo se asocia con un lugar sagrado, y su recuperación y reunificación simbolizan la restauración del orden y la integridad. Isis logra reunir todas las partes, excepto una, y con la ayuda de Anubis, embalsama y recompone el cuerpo de Osiris, quien, aunque no puede regresar completamente a la vida, se convierte en el señor del inframundo y juez de los muertos, simbolizando la eterna regeneración y el ciclo de vida y muerte. Este mito no solo es una narrativa sobre el conflicto y la traición, sino que también ilustra temas profundos como la lealtad, la resurrección, la justicia y la dualidad de la existencia. En esta historia, Sés no es simplemente el antagonista malvado, es también una figura necesaria para el ciclo del orden y el caos, un catalizador para el cambio y la transformación. El asesinato de Osiris y las acciones subsiguientes de Sés ponen en movimiento un ciclo de eventos que subrayan la creencia egipcia en la regeneración, el renacimiento y la naturaleza cíclica de la vida. Esta historia, con sus complejas capas de significado y simbolismo, no solo es un testimonio de la riqueza de la mitología egipcia, sino que también ofrece una visión de cómo los antiguos egipcios entendían y conceptualizaban el mundo y su constante estado de flujo y transformación. La lucha entre Sés y Horus, hijo de Osiris e Isis, es otro pilar central en la mitología egipcia, simbolizando la eterna lucha entre el orden y el caos, lo legítimo y lo usurpado, lo joven y lo viejo.
Este conflicto no es solo una lucha por el trono de Egipto, sino también una representación metafórica de las fuerzas contrapuestas que rigen el universo. Horus, como el legítimo heredero de Osiris, encarna el orden, la justicia y la restauración, mientras que Sés, en su oposición, representa el caos, la violencia y el desorden. La narrativa de su enfrentamiento es compleja y multifacética, extendiéndose a lo largo de varios episodios en los que ambos dioses luchan no solo en batallas físicas, sino también en disputas legales ante los otros dioses. Estas luchas son tanto terrenales como cósmicas, con implicaciones que afectan tanto el orden del mundo como el equilibrio del cosmos. Los enfrentamientos entre Horus y Sés son violentos y a menudo incluyen elementos de engaño, astucia y magia, reflejando la naturaleza impredecible y multifacética de su conflicto. Uno de los aspectos más notables de esta lucha es la forma en que se resuelve. A diferencia de las narrativas típicas de bien contra mal, donde el bien triunfa de manera definitiva, la resolución del conflicto entre Horus y Sés es más matizada. Finalmente, después de muchas batallas y mediaciones de otros dioses, incluyendo un papel crucial de la diosa de la sabiduría Maat, Horus es declarado el legítimo gobernante de Egipto, pero Sés no es destruido ni totalmente marginado. En cambio, se le otorga un lugar en el cosmos, a menudo como protector de Ra en su barca solar, luchando contra las fuerzas del caos representadas por la serpiente Apophis. Esta resolución refleja la visión egipcia de que el orden y el caos, el bien y el mal, no son absolutos, sino aspectos complementarios de la realidad que deben coexistir para mantener el equilibrio del universo. La lucha entre Horus y Sés, por lo tanto, no solo es una historia de rivalidad y venganza, sino también una alegoría de cómo se mantiene el equilibrio en el mundo, donde el orden necesita al caos para existir y viceversa. Este mito, con sus complejas capas de significado, no solo es un testimonio de la profundidad y la sofisticación de la mitología egipcia, sino que también ofrece una visión de cómo los antiguos egipcios entendían la interdependencia de las fuerzas opuestas y la necesidad de equilibrio en la vida y el universo. Además de su prominente papel en los mitos del asesinato de Osiris y la lucha con Horus, Sés figura en varios otros relatos y leyendas dentro de la mitología egipcia, cada uno de los cuales realza su compleja naturaleza y su papel multifacético en el panteón de los dioses. Uno de los aspectos menos conocidos pero igualmente importantes de Sés es su papel como defensor del dios Sol Ra. En uno de los mitos más fascinantes, Sés es representado como un protector feroz en la barca solar de Ra, defendiendo al dios Sol de la serpiente del caos, Apophis, también conocida como Apep. Cada noche, durante el viaje nocturno de Ra a través del inframundo, Sés lucha contra esta serpiente gigante que intenta tragarse la barca solar y sumir al mundo en la oscuridad y el caos eternos. Esta historia es significativa porque muestra a Sés no solo como un agente de desorden y violencia, sino también como un guardián vital contra las fuerzas que amenazan el orden cósmico. Revela una dimensión de Sés como un héroe y protector, un papel que se contrapone a su imagen más común de engañador y destructor. Otro relato interesante involucra a Sés en un conflicto con la diosa Neit, donde Sés desafía la distribución de las tierras entre los dioses y cuestiona la legitimidad y la autoridad de las decisiones divinas. Este mito refuerza la reputación de Sés como un desafiante del orden establecido y un cuestionador de la autoridad, pero también muestra su capacidad para adaptarse y aceptar los juicios y resoluciones de otros dioses. En algunas versiones de los mitos egipcios, Sés también está asociado con desastres naturales y guerras, siendo visto como un instigador de conflictos y un agente de cambios drásticos y destructivos. Esta faceta lo vincula con los aspectos más temibles y caóticos del mundo natural y humano, reflejando la creencia de que la destrucción es a menudo un preludio necesario para la renovación y el cambio. Estos diversos mitos y leyendas en los que Sés desempeña un papel central destacan su posición como una deidad de gran complejidad y contradicción. No es simplemente un villano o un héroe, sino una figura que encarna una amplia gama de características y roles. Su participación en diferentes historias refleja la comprensión egipcia de que la naturaleza del universo es intrínsecamente compleja y que las fuerzas del caos y el orden, la destrucción y la protección, están inextricablemente entrelazadas en la tapicería de la existencia. La presencia de Sés en estos mitos no solo añade profundidad y riqueza a la mitología egipcia, sino que también ofrece una visión de cómo los antiguos egipcios percibían y se relacionaban con los aspectos más desafiantes y enigmáticos de la vida y el cosmos.
En la antigua civilización egipcia, el culto y la adoración de Sés, a pesar de su ambigua reputación en la mitología, eran significativos, especialmente en ciertas regiones y periodos de la historia egipcia. Sés, como una deidad compleja asociada con la fuerza, el poder y los elementos incontrolables, tenía sus propios templos y centros de culto, donde era venerado no solo por su naturaleza destructiva, sino también como un protector y un guardián poderoso. Estos centros de culto a menudo se encontraban en regiones áridas y desérticas, reflejando su dominio sobre estas áreas inhóspitas. Uno de los más famosos templos de Sés estaba en Nod, conocida como Ombos en la antigüedad griega, en el Alto Egipto, una región que se identificaba fuertemente con él, dada su proximidad al desierto y su historia de conflictos y guerras. En Nod, Sés era venerado como un dios guerrero y defensor, un aspecto que resonaba con las comunidades locales que vivían en constante lucha por la supervivencia y la supremacía territorial. Además de Nut, había otros centros de culto importantes para Sés a lo largo de Egipto, cada uno reflejando diferentes aspectos de su carácter y poder. En algunos periodos de la historia egipcia, especialmente durante la dinastía de los Hicsos, un pueblo de origen asiático que gobernó partes del norte de Egipto, Sés fue identificado con una deidad extranjera, Baal, y disfrutó de una posición elevada y respetada. Este sincretismo religioso demuestra la flexibilidad y adaptabilidad del culto egipcio y cómo las percepciones de Sés podían cambiar y evolucionar dependiendo de las influencias culturales y políticas. Sin embargo, la reputación de Sés y su culto también experimentaron periodos de declive y demonización, particularmente después de la era de los Hicsos, cuando fue cada vez más asociado con la traición, la envidia y el mal. En estos tiempos, su culto fue suprimido o desalentado, y en la iconografía y el arte, a menudo fue representado como derrotado o subyugado por otras deidades, particularmente por Horus. A pesar de estas fluctuaciones en su adoración, la presencia de templos y centros de culto dedicados a Sés a lo largo de la historia egipcia es un testimonio de su importancia duradera y su papel en la religión y la cultura egipcia. Su culto refleja la complejidad de las creencias egipcias, donde los dioses podían ser venerados por sus aspectos positivos y temidos por sus aspectos negativos. La veneración de Sés, por lo tanto, no solo era una manifestación de la devoción religiosa, sino también un reconocimiento de la necesidad de equilibrar y reconciliar las fuerzas opuestas de la naturaleza y la sociedad. La historia de su culto es una ventana hacia la comprensión de cómo los antiguos egipcios se enfrentaban a los aspectos más difíciles y desafiantes de su mundo, encontrando en Sés tanto un agente de cambio y protección como un símbolo de los peligros y el caos inherentes a la existencia. La percepción de Sés en la mitología y la cultura egipcia experimentó una notable evolución a lo largo de los siglos, pasando de ser una deidad respetada y a veces venerada, a una figura asociada con el mal y la oscuridad. Este cambio refleja las complejas dinámicas religiosas, culturales y políticas del antiguo Egipto y cómo las deidades podían ser reinterpretadas y reimaginadas en función de los cambios sociales y las necesidades de la época. En los primeros periodos de la historia egipcia, Sés era visto como una figura poderosa y a menudo positiva, asociada con la fuerza, la defensa y el poder. Era venerado como el señor de las tormentas y protector de las fronteras de Egipto, un papel importante en una sociedad que valoraba la estabilidad y la protección frente a las fuerzas externas. Su culto era prominente en ciertas áreas, y su imagen era una de autoridad y majestuosidad. Durante la ocupación de los Hicsos en el segundo periodo intermedio de Egipto, Sés fue identificado con el dios asiático Baal y experimentó un aumento en la veneración, convirtiéndose en una figura central en el panteón egipcio. Sin embargo, después de la expulsión de los Hicsos y el restablecimiento del control egipcio nativo, la imagen de Sés comenzó a cambiar. Su asociación con los gobernantes extranjeros y la usurpación de Osiris en los mitos le valió una reputación de traición, engaño y maldad. La narrativa de su conflicto con Horus, donde Sés es el usurpador y agresor, se convirtió en más central en la mitología egipcia, y su carácter fue reinterpretado para reflejar estos aspectos negativos. En los periodos posteriores, especialmente durante el Nuevo Reino y más allá, Sés fue cada vez más demonizado, representado como un agente del caos y la destrucción, en oposición a los dioses del orden y la armonía. Su culto disminuyó, y en la iconografía y la literatura, a menudo fue retratado como el antagonista derrotado,
un símbolo del mal que debe ser superado para mantener el equilibrio y la justicia. Este cambio en la percepción de Sés a lo largo del tiempo es indicativo de cómo las figuras mitológicas pueden ser moldeadas por las circunstancias históricas y culturales. La transformación de Sés de una deidad respetada a una figura del mal refleja no solo cambios en la religión y la política egipcias, sino también una comprensión más amplia de cómo los conceptos de bien y mal, orden y caos, pueden ser fluidos y sujetos a reinterpretación. La historia de Sés, con sus altibajos en veneración y reputación, ofrece una ventana fascinante a la evolución de la religión y la mitología en una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas del mundo. La influencia cultural de Sés en el arte egipcio es tan profunda como su compleja naturaleza mitológica, reflejando las variadas facetas de su carácter a lo largo de diferentes periodos de la historia egipcia. En el arte, Sés es presentado de maneras que ilustran su poder, su naturaleza dual y su cambiante reputación a lo largo del tiempo. Característicamente, Sés se representa con una forma animalística única, una criatura misteriosa que combina atributos de varios animales, como un hocico largo y orejas cuadradas, lo que lo distingue de otras deidades egipcias. Esta representación iconográfica no solo lo señala como una figura de poder y misterio, sino que también simboliza su conexión con lo desconocido y lo marginal. En los relieves y pinturas de templos y tumbas, Sés a menudo aparece en escenas de batalla y caza, resaltando su papel como dios de la guerra y la violencia. Estas representaciones subrayan su fuerza y ferocidad, elementos importantes en una cultura que valoraba la protección y la victoria en el conflicto. En contraste, en otros contextos, se le muestra en una luz más protectora, como en su papel en la barca solar de Ra, donde defiende al dios Sol de la serpiente Apophis. Aquí, se muestra como un guardián poderoso y esencial, subrayando su papel en el mantenimiento del orden cósmico y la protección contra las fuerzas del caos. Además, el arte egipcio también refleja los cambios en la percepción de Sés a lo largo del tiempo. Durante los periodos en los que su culto era más prominente, Sés es representado de manera más majestuosa y respetable. Sin embargo, en épocas posteriores, especialmente después de que su imagen se asociara más estrechamente con la traición y el mal, las representaciones artísticas de Sés comenzaron a reflejar esta visión negativa. En estas representaciones, a menudo se le muestra derrotado o subyugado, especialmente en las escenas que representan su lucha con Horus. La evolución de la representación de Sés en el arte egipcio no solo ofrece una visión de la iconografía religiosa y las técnicas artísticas del antiguo Egipto, sino que también es un testimonio de la relación dinámica entre religión, arte y sociedad. A través del arte, los antiguos egipcios expresaron su comprensión y su relación con esta deidad compleja y multifacética, reflejando las creencias, los valores y los cambios culturales de su tiempo. La imagen de Sés en el arte egipcio, por lo tanto, no es solo una representación de una figura mitológica, sino también un espejo de la historia cultural y espiritual de una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad. La influencia de Sés en la literatura y la cultura popular moderna se extiende más allá de los límites del antiguo Egipto, infiltrándose en diversos aspectos del arte, la literatura, el cine y la cultura popular contemporáneos. Esta persistencia refleja no solo el fascinante atractivo de la mitología egipcia en general, sino también la compleja y enigmática naturaleza de Sés como una figura que encarna la dualidad y el conflicto. En la literatura, Sés ha sido una fuente de inspiración para escritores y poetas, apareciendo como un personaje en novelas, cuentos y poemas. Su representación varía desde un antagonista malévolo hasta un ser trágico y malinterpretado, dependiendo de la interpretación del autor. Su carácter multifacético y sus acciones en los mitos egipcios le brindan una rica paleta de atributos para explorar temas como el conflicto interno, el poder, la traición y la redención. Además, su lucha con Horus y el asesinato de Osiris han sido utilizados como alegorías o referencias en obras que exploran temas de rivalidad familiar, lucha por el poder y el equilibrio entre el bien y el mal. En el cine y la televisión, la figura de Sés ha aparecido en diversas adaptaciones, a menudo en películas y series que exploran temas mitológicos o históricos. En estos medios, Sés a menudo se representa como un villano debido a su rol en el mito de Osiris y su conflicto con Horus, aunque algunas representaciones han intentado explorar su carácter de manera más matizada y profunda.
En la cultura popular más amplia, Sés aparece en videojuegos, cómics y obras de arte, a menudo como un personaje poderoso asociado con el caos y la destrucción, pero también con la protección y la fuerza. Su imagen se ha utilizado en la moda, el diseño gráfico y otras formas de expresión artística, a menudo como un símbolo de misterio, poder y lo esotérico. La influencia de Sés en la cultura popular y la literatura moderna demuestra cómo los antiguos mitos y deidades continúan resonando en la imaginación contemporánea. La figura de Sés, con su complejidad y su papel en uno de los relatos mitológicos más ricos y dramáticos de la historia, sigue siendo una fuente de fascinación y una herramienta para explorar temas universales de la condición humana. Su persistente presencia en la cultura moderna es un testimonio del poder duradero de los mitos y de cómo las historias antiguas pueden seguir siendo relevantes y cautivadoras en diferentes contextos y épocas. La figura de Sés en la egiptología ha sido objeto de diversas interpretaciones y análisis, reflejando la complejidad y la profundidad de su personaje en la mitología egipcia. Los egiptólogos y académicos han explorado a Sés desde múltiples ángulos, considerando su representación en los textos antiguos, el arte y el contexto cultural e histórico de su culto. Una interpretación predominante de Sés lo ve como la encarnación del caos y la fuerza destructiva, un contrapunto necesario a la estabilidad y el orden representados por figuras como Osiris y Horus. Esta perspectiva destaca la importancia de Sés en el mantenimiento del equilibrio cósmico, donde su presencia simboliza la necesidad de las fuerzas disruptivas y transformadoras en el ciclo de la vida y la muerte. Otra interpretación se enfoca en el papel de Sés como protector, especialmente en su asociación con la defensa del dios Sol Ra contra Apophis durante el viaje nocturno. Aquí, Sés es visto no solo como una figura destructiva, sino también como un guardián esencial contra las fuerzas aún más oscuras y caóticas, lo que refleja una comprensión más matizada de su carácter. Esta dualidad de Sés, como destructor y protector, ha llevado a los estudiosos a considerar su figura como un reflejo de las complejas realidades naturales y sociales que enfrentaban los antiguos egipcios, donde el caos y el orden, la destrucción y la protección eran aspectos intrínsecamente entrelazados de la vida. Además, algunos estudiosos han explorado la evolución de la imagen de Sés a lo largo del tiempo, desde una deidad respetada a una figura demonizada, como una ventana hacia los cambios políticos y religiosos en el antiguo Egipto. Esta transformación está a menudo vinculada a eventos históricos específicos, como la invasión y posterior expulsión de los Hyksos, donde Sés fue asociado primero con un dios extranjero y luego con el concepto del mal y la traición. Este enfoque histórico-cultural permite una comprensión más profunda de cómo las deidades egipcias eran utilizadas para reflejar y responder a las realidades políticas y sociales. Además, en un nivel más simbólico y filosófico, Sés ha sido interpretado como una representación de la ambigüedad moral y la complejidad de la condición humana. En este marco, Sés no es simplemente el villano de la mitología egipcia, sino un personaje esencial que encarna aspectos de la experiencia humana que son difíciles de categorizar en términos de bien y mal absolutos. Esta interpretación resalta la sofisticación de la mitología egipcia y su capacidad para explorar y expresar las tensiones y contradicciones inherentes a la vida y al universo. Las diversas interpretaciones de Sés en la egiptología ofrecen un rico tapiz de significados y perspectivas, que van desde el análisis de su papel en el equilibrio cósmico y la protección hasta consideraciones más profundas sobre su significado en términos de moralidad, poder y transformación. Estas interpretaciones no solo arrojan luz sobre la figura de Sés y su lugar en la mitología egipcia, sino que también proporcionan una visión de cómo los antiguos egipcios veían el mundo y su relación con lo divino. Sés, en la mitología egipcia, representa un símbolo poderoso de dualidad y equilibrio en la naturaleza, un tema que se refleja en su representación en diversos mitos y prácticas religiosas. Esta dualidad se manifiesta en su carácter contradictorio y multifacético, siendo a la vez destructor y protector, agente de caos y guardián del orden. Como dios de la tormenta y la violencia, Sés personifica las fuerzas descontroladas y destructivas de la naturaleza, pero al mismo tiempo, como defensor de Ra en su barca solar, se convierte en un protector vital contra fuerzas aún más oscuras y caóticas como la serpiente Apophis. Esta doble función ilustra la idea de que el caos y el orden, la destrucción y la preservación, son aspectos inseparables y complementarios del mundo natural y el cosmos. La historia de la rivalidad entre Sés y Horus, que simboliza la lucha entre el desierto,
caos, y la tierra fértil, orden. Es un ejemplo claro de cómo la figura de Sés se utiliza para expresar la necesidad de equilibrio entre estas fuerzas opuestas. La resolución de su conflicto, donde ambos dioses son reconocidos y respetados, subraya la idea de que el equilibrio y la armonía dependen de la coexistencia y el reconocimiento mutuo de estas fuerzas contrapuestas. Además, Sés como figura de dualidad también se refleja en su asociación con la guerra y la paz, lo profano y lo sagrado, lo interno y lo externo. En algunos contextos, se le considera una deidad protectora de los ejércitos egipcios, ligada a la idea de la guerra justa y la victoria, mientras que en otros, su naturaleza impetuosa y traicionera sirve como advertencia contra la desmesura y la deslealtad. En un nivel más simbólico, Sés representa la necesidad de aceptar y comprender los aspectos oscuros y caóticos de la existencia como parte integral de la vida. No es una figura a ser purgada o eliminada, sino una energía que debe ser entendida y equilibrada, reflejando la sabiduría egipcia de que la vida es un juego de equilibrios constantes, donde la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción, son esenciales para el ciclo continuo de renovación y cambio. Así, Sés como símbolo de dualidad y equilibrio en la naturaleza es una representación profunda de la cosmovisión egipcia, donde la complejidad y la contradicción son elementos inherentes al orden del mundo. Su figura desafía las nociones simplistas de bien y mal, invitando a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del universo y nuestra propia existencia dentro de él. En última instancia, Sés nos enseña que el equilibrio y la armonía a menudo requieren la aceptación y la integración de las fuerzas opuestas y aparentemente incompatibles de la vida. La figura de Sés en la mitología egipcia representa una entidad de extraordinaria complejidad y significado, cuya importancia trasciende la mera noción de un antagonista en los relatos mitológicos. Su papel en la mitología egipcia es multidimensional, encarnando tanto aspectos destructivos como protectores, lo que refleja la comprensión egipcia de la naturaleza dual del universo. Como dios de la tormenta, la violencia y el desierto, Sés simboliza las fuerzas indomables y caóticas de la naturaleza, mientras que como defensor de Ra y guardián del orden cósmico, demuestra su papel vital en el mantenimiento del equilibrio y la estabilidad. La historia de su conflicto con Horus y el asesinato de Osiris encapsula temas de rivalidad familiar, lucha por el poder y la búsqueda del equilibrio entre el orden y el caos, ofreciendo no solo un drama mítico, sino también una alegoría de la lucha perpetua entre fuerzas opuestas y complementarias. La evolución de la percepción de Sés a lo largo del tiempo, desde una deidad venerada hasta una figura asociada con el mal, ilustra cómo los cambios políticos y culturales pueden influir en la interpretación de las figuras mitológicas. Su representación en el arte y la literatura egipcios, así como su presencia continua en la cultura popular y la literatura modernas, subraya la fascinación perdurable que ejerce su figura enigmática y poderosa. Sés, más que un simple dios de la mitología egipcia, es un símbolo de la necesidad inherente de equilibrio en la naturaleza, recordándonos que la armonía a menudo requiere la coexistencia de elementos contradictorios. Sés ocupa un lugar único en la mitología egipcia, no solo como un personaje central en sus relatos más famosos, sino también como una representación de los principios fundamentales que subyacen a la visión egipcia del mundo. Su figura desafía las interpretaciones simplistas y exige una consideración más profunda de los matices y complejidades de la vida, el universo y la moralidad. A través de Sés, los antiguos egipcios exploraron temas de poder, transformación, conflicto y reconciliación, haciendo de él una de las deidades más fascinantes y significativas de su panteón, cuyo legado sigue resonando en la imaginación y el pensamiento modernos. La figura de Sés, con su legado en la mitología egipcia, ejerce un impacto notable en la cultura contemporánea, reflejando cómo los mitos antiguos y sus personajes siguen resonando e influenciando nuestro mundo moderno. Sés, más que una reliquia del pasado, es un símbolo perenne de la dualidad y la complejidad inherente a la experiencia humana. En la cultura contemporánea, Sés se ha transformado de una deidad específica de una antigua civilización a un arquetipo que representa las fuerzas del caos, el cambio y la necesidad de equilibrio entre elementos contrapuestos. En el arte, la literatura, el cine y otros medios de expresión cultural, la figura de Sés a menudo inspira representaciones de personajes y temas que abordan la lucha entre el bien y el mal, el orden y el caos, y la complejidad de la moralidad. Esta influencia se extiende a cómo conceptualizamos y representamos conflictos internos y externos, ofreciendo una lente a través de la cual podemos explorar y comprender nuestras propias luchas y desafíos.
Además, la evolución de la percepción de Cés a lo largo de la historia egipcia, desde una figura respetada hasta una asociada con el mal, sirve como un recordatorio poderoso de cómo las interpretaciones culturales y religiosas pueden cambiar con el tiempo. Este aspecto de su legado invita a una reflexión sobre la naturaleza cambiante de las creencias y los valores, y cómo las figuras históricas y mitológicas pueden ser reinterpretadas en diferentes contextos culturales y temporales. En un sentido más amplio, la figura de Cés resuena en la contemporaneidad como un símbolo de la necesidad de aceptar y comprender la complejidad y la ambigüedad en nuestras vidas. En un mundo donde a menudo buscamos categorizaciones claras y definiciones simples, Cés nos recuerda que la realidad a menudo reside en los matices y en la coexistencia de contradicciones. Su legado es un llamado a reconocer que la vida está tejida con hilos de orden y caos, creación y destrucción, y que el entendimiento y la armonía requieren una apreciación de esta intrincada trama. Cés, como figura de la mitología egipcia, sigue siendo relevante en la cultura contemporánea, no solo como un objeto de fascinación histórica y mitológica, sino también como un símbolo con el que podemos explorar y entender aspectos fundamentales de nuestra propia existencia. Su legado nos invita a reflexionar sobre las complejidades de nuestro mundo y sobre nuestra propia naturaleza, proporcionando una perspectiva valiosa que trasciende el tiempo y el espacio. La mitología egipcia, con su riqueza de historias, personajes y simbolismos, ofrece un campo fértil para la exploración y el descubrimiento, y la figura de Cés es solo el comienzo de un viaje fascinante a través de este antiguo y misterioso mundo. Invitamos a los espectadores a sumergirse más profundamente en este vasto universo mitológico, donde cada deidad, cada mito y cada símbolo cuenta una historia que nos habla de la cosmovisión, las creencias y los valores de una de las civilizaciones más influyentes de la historia humana. Al explorar más sobre personajes como Osiris, Isis, Horus y Ra, y adentrarse en los relatos de creación, resurrección y juicio en el más allá, uno puede ganar una apreciación más profunda no solo de la mitología egipcia, sino también de cómo estas historias antiguas reflejan temas universales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Además, animamos a los espectadores a considerar cómo la mitología egipcia ha influenciado el arte, la literatura, la arquitectura y la cultura popular modernos, desde las representaciones en películas y series de televisión hasta su presencia en la literatura contemporánea y el arte visual. La exploración de estas influencias puede proporcionar una nueva perspectiva sobre cómo las antiguas historias y símbolos son reinterpretados y reimaginados en diferentes contextos culturales y temporales. También sugerimos visitar museos, participar en conferencias o cursos, y leer libros y artículos de egiptólogos y expertos en el tema para obtener una comprensión más rica y matizada de la mitología egipcia. Esta exploración puede ser una puerta hacia una mejor comprensión de la historia, la religión, el arte y la arquitectura del antiguo Egipto, y cómo estos elementos se entrelazan para formar un tapiz cultural complejo y fascinante. Por último, animamos a los espectadores a reflexionar sobre cómo las lecciones y los temas de la mitología egipcia pueden aplicarse a nuestras propias vidas y a nuestra comprensión del mundo. La mitología no es solo un conjunto de historias del pasado, es una fuente viva de sabiduría y perspectiva que nos invita a contemplar las grandes preguntas de la existencia, la moralidad y el significado. La figura de Cés, con su complejidad y su dualidad, es un punto de partida excelente para esta exploración, ofreciendo una ventana hacia un mundo donde lo divino y lo humano se encuentran, y donde las historias antiguas siguen iluminando los misterios de la vida. Suscríbete a Templos de Mitos.